En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Muy buenos días. Hoy día, lunes 11 de julio. Un día más que le decimos al Señor, al Dios de la vida, gracias por la vida que nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad día a día a poder entrar en tu camino, a poder iniciar tu camino, poder seguirte, poder hacer posible en reino de justicia y de paz aquí y ahora. Hermanos, estamos en una coyuntura política muy difícil, ¿no? Estamos autodestruyéndonos. No permitamos que esto pase, ¿no? Tratemos de trabajar siempre con honestidad, ¿no? Y de seguir el proyecto de Dios. Jesús en esta mañana nos va a hablar de que Él no ha venido a traer la paz, sino la espada. Vamos a ver qué tanto estamos divididos nosotros y quiénes son los que nos dividen, ¿no? Para poder contemplar la palabra de Dios esta mañana. La lectura de esta mañana está tomada de Mateo 10, 34 al 11, ¿no? Y nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piense que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a una hija con su madre, a la suegra con su nuera. Y así el hombre tendrá por enemigo a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se afirma a la vida, la perderá. Quien la pierde, la conservará. El que lo reciba a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá pago de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo, tendrá pago de justo. Quien da a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedarán sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar por aquellos pueblos de la ciudad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como decía al principio, el texto nos habla de que Jesús ha venido a poner a uno contra otro. Veamos qué dice el texto, ¿no? Veamos qué dice el texto. Jesús está con sus apóstoles, ¿no? Está instruyendo, está dando enseñanza, ¿no es cierto? Y le dice, lo primero que dice Jesús, no he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer, no he venido a hacer la paz, ¿no? Sino espada. La primera cosa que pone claro Jesús, que Él es signo de contradicción. Él no ha venido o no va a traer paz. ¿Por qué? Su prédica va a llevar a buscar la justicia para que haya paz. No vine a traer paz, sino espada. Y es lo que va a pasar de alguna manera en el tiempo de Jesús. Y hoy también. Luego dice Jesús, en la segunda parte, vine a enemistar
a un hombre con su padre, a una hija con su madre, a la nuera a la suegra con su nuera, ¿no? Y entonces el hombre tendrá por enemigo a sus propios de su casa. Esto lo estamos viendo hoy día en nuestra realidad concreta, ¿no es cierto? Muchas veces las familias están en contraposición, están peleadas, ¿cierto? Están inamistadas, no hay amistad. Más aún en esta coyuntura social y política, nos hemos dividido más y estamos uno contra otro. No nos ponemos de acuerdo. ¿Verdad? Pero no es por causa de la palabra, no es por causa del Evangelio, sino por nuestros propios intereses personales e individuales. ¿Verdad? No es por causa de Jesús, como lo va a decir en el siguiente párrafo de Jesús, ¿cierto? Dice Jesús, quien tome su cruz para seguirme es digno de mí. Y quien no toma la cruz de Jesús no es digno de él. El proyecto de Jesús está claro. Él quiere que asumamos su proyecto, ¿no? Es decir, que anunciemos el reino de Dios que va a traer esas consecuencias anteriores, ¿no? El ponerse en el camino de Jesús te va a poner en contra de aquellos que buscan sus propios intereses, ¿no? ¿Verdad? Pues bien, luego dice Jesús, el que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El anunciar a Jesús, el recibir a Jesús, es recibir al Padre. Es asumir el proyecto del Padre. Por eso también sigue el texto diciendo, quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá su pago de profeta. Aquí mucho cuidado. Si nosotros aceptamos a un predicador, a un político, ¿no? Lo recibimos por su categoría, no por el Evangelio, sino por su categoría de persona, tendremos el pago de esa persona, en esa categoría. Seremos recompensados, pero no seremos recompensados por el Padre. Luego dice, afirma, el que recibe a un justo por su condición de justo, también tendrá su pago a condición del justo. Y termina diciendo el Evangelio, quien da de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por condición de discípulo, es decir, discípulo de Jesús, les aseguro que no quedará sin recompensa. ¿No? Si nosotros damos un vaso de agua fresca a aquellos hombres y mujeres que dan su vida por el proyecto del Dios, por el reino, ¿no? No quedaremos sin recompensa. Dar un vaso fresco, un vaso de agua, ¿no? Aquel y aquellas que anuncian el reino de Dios y lo ponen en práctica aquí y ahora, ¿no? Seremos recompensados por el Señor. Pero también hay que ponerse a trabajar por el reino para compartir juntos este vaso de agua fresca que necesitamos hoy en nuestra sociedad. Necesitamos un vaso de agua fresca para renovarnos, para limpiarnos y para poder introducirnos al proyecto de Dios. Dice que Jesús sigue su camino enseñando a sus pueblos, a los pueblos cercanos, ¿verdad? Eso, ¿no? Así termina el texto del día de esta mañana. Por eso, esta mañana reflexionemos, pensemos en la frase, no he venido a traer paz, sino espada. Tu vida, nuestra vida, ¿es una vida de paz o es una vida de signo, de espada? ¿Somos signo de contradicción? ¿Estamos construyendo la justicia, la fraternidad, el amor para que haya paz?
realmente en nuestra sociedad, porque primero hay que poner los cimientos de la justicia para que haya una paz verdadera. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor, a nuestro Padre, que nos ayude a ser hombres y mujeres de bien, que estemos siempre dispuestos a tender la mano al que nos necesita, ¿no? Pidamos al Señor que nos ayude a abrir nuestro corazón para amar, para ser misericordioso y a escuchar el llanto de los pobres, ¿no? De los sufrientes, para ponernos a su servicio. Que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, que tengamos un buen inicio de semana.